Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos a esta emisión del día jueves 18 de junio de este 2026. Como siempre, es un gusto acompañarles con bastante información y opinión, y creo que lo que está acaparando los titulares de esta jornada ya es esa firma histórica que ha realizado el presidente precisamente en Versalles. Le hablo del presidente Donald Trump, quien a lo largo de los últimos días ha estado muy paciente, esperando que se logre este acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Tenemos información de último minuto que dice que hay 5 puntos de este acuerdo de paz que son los que estarían preocupando a mucha gente, que serían los puntos críticos, pero siempre intentan conseguir más, dice este artículo. 5 pasajes del memorando de entendimiento de 14 puntos que se publicó ayer están causando especial preocupación, dice, a los críticos, porque deja mucho margen para la negociación y la interpretación. El acuerdo que el presidente Trump firmó ayer servirá de base para unas negociaciones de 60 días en las que se ultimarán los detalles de un plan para poner fin a las ambiciones nucleares de Irán y reabrir el estrecho de Hormuz. Los funcionarios estadounidenses describieron el marco como una vía para poner fin a las hostilidades y reanudar las negociaciones. Sin embargo, hay algunos observadores que han señalado el lenguaje vago utilizado para referirse al Líbano, los activos iraníes, el estrecho de Hormuz y la futura política estadounidense hacia Irán. Habrá diferencias de interpretación, lo que puede generar nuevos malentendidos y un potencial enfrentamiento, es lo que ha afirmado Beni Sabti, que es un iraní y experto del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv. Añadió, el régimen iraní siempre intenta sacar más partido de lo que está escrito. A ver, dice, estos son los obstáculos, según este experto de Tel Aviv, iraní, a los obstáculos potenciales. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán, junto con sus aliados en la guerra actual, mediante la firma de este memorando de entendimiento, declaran la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el Líbano, y se comprometen a partir de ahora a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí, a abstenerse de amenazar o usar la fuerza mutuamente, a garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. El acuerdo final confirmará la terminación permanente de la guerra en todos los frentes, incluyendo el Líbano, y las demás disposiciones de este párrafo. Según el experto, dice, el lenguaje utilizado en relación con el Líbano ha suscitado preocupación en Israel, que no es parte del acuerdo y ha llevado a cabo repetidamente operaciones militares contra Hezbollah, grupo respaldado por Irán en ese país. Al fin y al cabo, si Israel quiere defenderse o atacar a alguien o algo, lo hará. A veces, muchas veces, Israel no escucha a Estados Unidos en estos temas de seguridad. El Estado judío se ha negado a retirar sus fuerzas del Líbano, algo que, según algunos iraníes, debería exigirse antes de que Teherán firmara el documento, según informaron 2 fuentes regionales al Post. Tampoco está claro cómo se haría cumplir dicho compromiso, quién determinaría si se produjeron violaciones y si los futuros ataques israelíes contra la infraestructura de Hezbollah se considerarían un menoscabo del acuerdo. Otro fragmento de este acuerdo, de este entendimiento, ¿no? Como lo han planteado, los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán se comprometen a respetar la soberanía e integridad territorial de cada uno y a abstenerse de injerencias en los asuntos internos del otro.
El texto no menciona, según este especialista, a los manifestantes contra el régimen después de que matones de la República Islámica asesinaran a aproximadamente 30,000 civiles que salieron a las calles en enero para protestar por la crisis del costo de vida. El pasaje más bien sugiere que esto ataría de manos a los Estados Unidos si Teherán perpetrara más asesinatos en masa contra su pueblo. Dado que el texto no especifica qué actividades constituirían una injerencia prohibida, la disposición suscita dudas sobre si Washington limitaría en el futuro su apoyo a los movimientos de oposición iraníes, a los activistas por la democracia o a los manifestantes contra el régimen. Las sucesivas administraciones estadounidenses, incluida la actual Casa Blanca, han respaldado públicamente los derechos de los manifestantes iraníes y han condenado la represión de Teherán. En enero, Trump incluso animó a los manifestantes en una publicación de Truth Social. Ok, antes de seguir con el siguiente párrafo de entendimiento, a mí me parece que es importante desglosar esto que se plantea como una preocupación en cuanto a esto que se vaya a terminar de filmar este día viernes, ¿no? Según lo que explica este analista, este experto iraní, sí, entendemos de que en este fragmento del memorando de entendimiento se llama a que deben abstenerse de amenazar o usar la fuerza mutuamente y garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. A mí me parece también que están dando demasiada prioridad al Líbano, cuando en realidad es Irán la que debería preocuparse por lo que está dentro de sus fronteras. Entonces, ahí yo también comparto una cierta preocupación. Porque en todo caso, Irán no está solamente velando por su territorialidad, su soberanía o lo que sea que ellos entiendan por su nación. Y esto también expone a esta realidad que es un secreto a voces, o bueno, ni siquiera secreto. Yo pienso que todo queda claro en cuanto a las acciones. Muchos de los grupos terroristas que reciben financiamiento de la República Islámica de Irán se van y se refugian allá en el Líbano. Por eso es que Hezbollah tiene tanta fuerza y tiene tanto armamento como para atacar a Israel. Esto es algo que me imagino, más allá de lo que usted puede estar o no a favor del Estado sionista de Benjamín Netanyahu, es una realidad latente, porque en todo caso, si se fortalece primero al Líbano, paralelamente Irán es como que estaría garantizando una inmunidad y protección a sus terroristas allá en el Líbano. Haga de cuenta que un tratado, un acuerdo, una pacificación que se supone dirime a dos estados, es como que vamos a aprovechar la oportunidad, vamos a aprovechar las circunstancias y este manto de protección se lo vamos a extender a otra nación más, a nuestros vecinos, a nuestros socios y aliados, aquellos que nos ayudan cuando pues vemos que Israel no nos cae bien y le vamos a bombardear. Y cuando, para no ensuciarnos nosotros las manos como iraníes, pues mejor se lo mandamos a nuestro grupo que hace el trabajo sucio. Ahí está Hezbollah. Pero entonces vamos a blindar a Irán y se lo vamos a hacer saber también a Estados Unidos que vamos a blindar al Líbano para que nuestras operaciones de terrorismo pues no vayan a ser cercenadas, fiscalizadas, revisadas. No, nada de eso. Y por supuesto que la región, y esto también me resulta un poco curioso, cuando hablo de la región estoy hablando de los países vecinos que están en el Golfo Pérsico. Igual que Emiratos Árabes Unidos, ahí está Qatar, y que me imagino tendrán mucha preocupación porque se supone que si se va a llegar a este entendimiento, después de un desgaste de Estados Unidos con su ejército para diezmar, minimizar su ejército de la República Islámica de Irán y hacer todos los esfuerzos, sobre todo económicos, para esta nación de Estados Unidos, no garantizar, más bien que esta cuna de terrorismo, esta fábrica de exportación de terroristas, sea diezmada, sea atacada y por último ya sea desaparecida o eliminada, más bien lo que se le puede otorgar es un alivio
para que puedan seguir operando. Ahora, el otro punto que también se plantea en este aspecto cuando dice que Irán se compromete a respetar, o sea, Estados Unidos e Irán se comprometen a respetar la soberanía e integridad territorial. Claro, esto no estamos hablando de que Irán tiene la capacidad de venir a Estados Unidos y hacer injerencia y no respetar la soberanía de nuestra nación. No, esto no está dirigido a los estadounidenses. Uno por la distancia y otro porque, pues, ¿quiénes irán para decirnos a nosotros lo que debemos hacer? Aquí el tema está que hay gobiernos, como esta dictadura teocrática iraní, que una vez que asume el poder, lo mismo que hemos tenido acá en el continente americano, bien podríamos compararlo con la revolución bolivariana de Hugo Chávez Frías, que entra con el populismo, convence a la gente, llega por la democracia al poder, pero una vez ahí se convierte en un dictador que abusa no solo de los poderes. Él enriquece a sus partidarios, se enriquece al mismo. Créanme, si no hubiera sido porque la muerte le alcanza, esto hubiera sido tan o peor sanguinario como el mismo Fidel Castro. Pero entonces, si en este acuerdo, o lo que llamamos de este memorando de entendimiento, se está planteando que más bien, a partir de ese entendimiento, ya Estados Unidos no le puede decir, no le puede llamar la atención, no le puede, no sé, pues, jalar de las orejas, como diríamos criollamente, cuando mujeres salen a las calles a protestar en contra de la imposición de la yihad, ¿no? Y si hay mujeres que se atreven a ello, pues las golpean, las patean, las persiguen, las torturan, las masacran en las cárceles o por último las ejecutan, las cuelgan. Y Estados Unidos ya no puede decir nada. O, como se mencionaba en este texto, hace unos meses nada más estábamos viendo cómo esta dictadura teocrática reprime, y no es que está matando a 1 o a 10 o a 100, 30,000 seres humanos, pues los asesinaron. ¿Y Estados Unidos ahora no va a poder decir nada si eso vuelve a ocurrir? O sea, parece que realmente hay demasiadas concesiones, pero sigamos con el análisis de este artículo. La República Islámica de Irán entablará un diálogo con el Sultanato de Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el Estrecho de Hormuz en conversaciones con otros estados del Golfo Pérsico, de conformidad con el derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los estados ribereños del Estrecho de Hormuz. La mención, dice este artículo, de servicios administrativos y marítimos deja abierta la posibilidad de que Irán y Omán cobren tasas a los buques que deseen acceder al estrecho. Legalmente, el Estrecho de Hormuz es una vía navegable internacional y según el derecho internacional no se puede cobrar peajes a los buques. Sin embargo, sí se les puede exigir el pago de tasas por los servicios prestados. Irán y Omán estuvieron discutiendo el lunes pasado cómo podrían implementar una tarifa de servicios, según informó al Post una fuente familiarizada con las mediaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní también se pronunció abiertamente sobre su deseo de cobrar a los buques por la asistencia a la navegación, la protección del medio ambiente y los servicios relacionados con los seguros. Y aquí me parece que hay que prestarle mucha atención. Uno, nosotros cuando estábamos hablando hace unas 2, 3 semanas, decíamos que estaban buscando la forma de camuflar esta imposición de un peaje. Usted sabe que en este programa somos antiglobalistas. O sea, pero totalmente antiglobalistas, y toda esta idea del nuevo orden mundial, por ejemplo, que impone desde las Naciones Unidas con la Agenda 2030 y el Foro Económico Mundial, a través de esta narrativa del cambio climático, cómo le pueden poner impuestos al carbono a la población mundial. Y no nos van a decir seguramente, porque ¿quién va a fiscalizar? ¿A quién le vas a reclamar del cobro de los impuestos del carbono al mundo? ¿Por qué primero tendrían que cobrarle a la gente de a pie? Al que tienen que cobrarle es directamente a los países productores de petróleo, pero no se van a atrever.
Segundo, podrían cobrarle directamente a los que utilizan el producto del petróleo o sus derivados del petróleo, todo lo que es el polietileno, sus derivados. Y en este caso, el mayor exportador de basura del mundo es China. El que contamina realmente los mares, el planeta, acaba con la vida marina y todo lo que los desastres que hoy están pasando en el deterioro medioambiental es China. Pero a ver si tienen pues pantalones para cobrarle a ellos o imponerles sanciones. No lo van a hacer, no lo van a hacer. China, más bien, las Naciones Unidas funciona para el beneficio de China. China en las últimas décadas se ha encargado de corromper más de lo que ya estaba el siglo pasado, pero ahora, para ellos completar su Agenda 2040 y Agenda 2050, pues han decidido que lo pueden hacer a través de este nuevo orden mundial establecido, este nuevo sistema de gobernanza global, como es las Naciones Unidas, que ahora está fuertemente financiada por el Foro Económico Mundial, gente de muchísimo dinero que se ha cansado de la hegemonía de Estados Unidos y ahora quieren traspasarle esa hegemonía a China. Pero entonces utilizan estos mecanismos de la Agenda 2030 para imponer de forma tiránica, autoritaria, este tipo de obligaciones o de impuestos. Ahora resulta que eso mismo nos lo pueden aplicar, y créanme, va a prevalecer más el tema del daño medioambiental para que en base a ese pretexto se empiece a cobrar algún tipo de peaje. Pero son de esas cosas ridículas en las cuales la politiquería lo permite. ¿Por qué? Porque hay gente que se va a beneficiar. O sea, no, me equivoco. Hay corporaciones las cuales se van a beneficiar porque van a cobrar de un paso que durante toda la existencia de la humanidad no cobraba un peaje. Y ahora se van a inventar el mecanismo. ¿Por qué? Porque después de, me imagino, el destrozo que ha pasado allá en Irán, les tocará reconstruir y para ello se necesita siempre dinero. Pero es un dinero que lo van a sacar primero de forma autoritaria porque va a haber una imposición. Esto no va a ser que, mire, sabe, yo creo que deberíamos pensarlo. No, esto se va a imponer. ¿Quién va a terminar pagando el costo de este incremento en el peaje o de la aparición de este nuevo cobro? Pues lo vamos a pagar nosotros. ¡Despierten! ¿Quién termina al final pagando el producto más caro? El comprador. Al que le llega el producto que necesita. Si antes usted, por ejemplo, compraba la basura o compra la basura de China, no sé, usted tiene un negocio y necesita tener siempre platos desechables y de lo que se hace aquí no abastece y se trae más barato de China. Por mencionarle un ejemplo. Pero si va a pasar por ese estrecho, o igual que el petróleo, pues la gasolina. Si estábamos viendo que existe un precio del petróleo que se establece a nivel mundial, habría que añadirle el costo adicional que se va a pagar por el peaje. ¿Quién va a terminar pagando un poco más caro por esa gasolina, por ese diésel? Pues los países que reciben con ese incremento. Les decía, si existe un buque que esté pasando por ahí con algún tipo de, no sé, mercadería, que primero tiene que hacer una parada para entrar al estrecho de Hormuz y después tiene que volver a salir, entonces le van a cobrar. ¿A quién se lo van a pasar al final el cobro, el incremento? Pues al consumidor. Pero más allá del costo económico, también se abre lo que no estaba abierto antes. Por situaciones como el derecho internacional que establecen que, me imagino en este caso, es un estrecho. Que tú me dijeras el Canal de Panamá, por la complejidad que ha costado la vida de miles de personas a lo largo de más de 200 años de construcción. No nos olvidemos que el Canal de Panamá comenzó con un proyecto construido o en construcción por los franceses, que a la final tuvieron que dejarlo porque era una zona de alto peligro de mortalidad. Sobre todo las enfermedades, la fiebre amarilla y demás que hay en zonas tropicales o en la zona propiamente del Istmo de Panamá. Tratar de hacer ese canal tomó mucho tiempo, tomó mucho dinero. A Estados Unidos, a la final, cuando ya Francia dice yo ya no lo puedo hacer, entonces surgen ingenieros, visionarios que dicen nosotros sí lo podemos hacer.
Pero lo vamos a hacer con estas condiciones y lo vamos a entregar en este tiempo. Claro, entonces tú puedes justificar que como, por ejemplo, entre estos mares la altitud de uno es más que el del otro y por eso es que el canal de Panamá en el medio fue construido como una especie de tanques de agua que se van llenando, se van nivelando. Entonces el barco que pasa por ese canal, entonces va yendo nivelándose y va a poder pasar sin tener que ir a dar toda una vuelta por el continente sudamericano. Entonces hay justificación para que en el canal de Panamá la gente lo pague, primero porque ha costado construirlo. Segundo, el mantenimiento que hay que darle. La parte operativa para que funcione, porque no es solamente el barco que pasa del Atlántico al Pacífico, también del Pacífico al Atlántico. Entonces, todo esto tiene un costo operativo, pero el estrecho de Hormuz no es un canal de Panamá. No, es un estrecho natural. Por eso es que en lo que va del derecho internacional no está supuesto a que se cobre. Pero además es un estrecho que es sumamente amplio, de muchos kilómetros. ¿Qué mantenimiento le tienes que dar? A menos, claro, si llegan estos terroristas y llenan de minas esas zonas, toda esta zona marítima por donde está el agua de mar, por el lado del estrecho, pues claro, vas a tener que contratar a los expertos en quitar las minas. Y esto tendrá un costo. ¿Pero eso no creen que es más bien una especie de chantaje? Además, una amenaza propia para la humanidad, la cual debería ser condenada, no premiada y mucho menos pagada. Estos son los puntos que también me parece que valen la pena mencionarlo. Ahora, dice también, Estados Unidos de América se compromete junto con sus socios regionales a elaborar un plan definitivo y consensuado con un presupuesto de al menos $300 mil millones para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán. Este memorando no especifica de dónde provendrían los $300 mil millones, dejando sin respuesta si la financiación provendría principalmente de los estados del Golfo, como mencionaron previamente altos funcionarios estadounidenses, inversiones privadas, como describieron funcionarios estadounidenses y regionales, particulares o instituciones financieras internacionales. Trump ha insistido repetidamente en que el dinero de los contribuyentes estadounidenses no se utilizaría para financiar a Irán, pero esto no se menciona en el memorando de entendimiento. Mientras tanto, el paquete de presupuesto se situaría entre las mayores iniciativas de desarrollo económico jamás contempladas para la región. Pero Rebecca Henrich, investigadora principal del Hudson Institute, quien dirigió la Comisión de Postura Estética del Pentágono de 2024 sobre la estrategia nuclear estadounidense, declaró que no importa de dónde provengan los fondos, en principio no deberían ofrecerse. No importa que este dinero no provenga de los contribuyentes. Es aproximadamente el costo del daño que Estados Unidos e Israel causaron a Irán, y esto se siente como una forma de reparación. Los iraníes son responsables de daños por valor de miles de millones de dólares a aeronaves estadounidenses, bases estadounidenses y de sus aliados, así como a equipos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que apenas unos días que los fondos iraníes congelados podrían usarse para compensar los daños causados. Creo que para la mayoría de los estadounidenses eso tiene mucho más sentido y desde una perspectiva estratégica envía un mensaje a los posibles agresores de que les haremos pagar. El texto también deja claro que aún no se han concretado los detalles de esta iniciativa, por lo que muchas de las preguntas quedan sin respuestas en este momento. Y yo coincido con este tema de que el dinero no se le puede dar a Irán. Ya nos han demostrado a lo largo de décadas que dinero que cae en sus manos es dinero que va a financiar el terrorismo. ¿Qué necesita el terrorista para subsistir o avanzar? Pues me imagino que solamente darle comida y techo, y de ahí le das un arma. Muchos de ellos están dispuestos hasta hacerlo de forma gratuita. Y si sobre eso les regalas dinero, no, pues, ¿cómo? Ahora, Estados Unidos, yo entiendo, y esto también hay que ser claros y precisos, Estados Unidos no tendría que haber entrado en esa guerra. Estados Unidos entra arrastrado porque confirma Israel que va a atacar Irán.
Benjamín Netanyahu viene diciendo durante décadas que Irán tiene bomba nuclear, Irán tiene armas de destrucción masiva, que Irán ha enriquecido uranio y todo esto. Y al final, pues tiene la forma de cómo meter a Estados Unidos en esta guerra. Una guerra que el mismo presidente Trump dijo que no quería entrar, que no había la necesidad. Lo respalda la misma declaración de Marco Rubio ante el Congreso. Estados Unidos no tenía la necesidad de entrar en este conflicto. Fuimos arrastrados por Israel. Pero lo que dice esta investigadora Rebecca Henrich me parece que es primordial. Si los terroristas van y atacan nuestras embajadas, secuestran a nuestros ciudadanos americanos, dan muerte incluso a periodistas, atacan nuestros aviones militares, han atacado igual durante este conflicto a nuestra armada, ¿por qué le tenemos que pagar? ¿Por qué vamos a nosotros a ayudar en su reconstrucción? Es como el planteamiento, o sea, es como reparations que se quiere hacer aquí en los Estados Unidos. Como es una especie de culpa que nosotros tenemos por haber simplemente Irán constantemente ha amenazado a los Estados Unidos. Y en realidad es una amenaza para toda la cultura occidental. Es una amenaza y habrá que reconocerlo como tal. Pero cuando se le destruye o por lo menos se diezma su capacidad militar, bueno, es un mensaje para que o nos alineamos, ni siquiera se les está diciendo que se conviertan al cristianismo, que se conviertan al judaísmo. No. Dejen de estar fastidiándoles al resto de la nación, a las naciones vecinas que lo que quieran es prosperar, trabajar, avanzar. Dejen de inundarnos con su basura terrorista. Dejen de estar adoctrinando a los niños, convenciendo a través de las redes sociales el reclutamiento de todos estos adolescentes que llevan ahí simplemente para que terminen muriendo por causas que ni siquiera ellos son capaces de defender. ¿Se da cuenta? ¿Y nosotros vamos a tener consideración? Bueno. También dice este artículo, Estados Unidos se compromete a poner a disposición del público los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán. Tras la entrada en vigor de este memorando de entendimiento, Estados Unidos y la República Islámica de Irán acordarán mutuamente durante las negociaciones los procedimientos relativos a la liberación de dichos fondos. La cláusula no especifica cuánto dinero se desembolsará finalmente ni cuándo, si bien algunas fuentes han mencionado que cifras que oscilan entre los 6.000 y los 24.000 millones de dólares. Antes de la firma del memorando de entendimiento, el total podría ser mucho mayor debido a la ambigüedad del punto. Se estima que Irán tiene más de 100.000 millones de dólares en fondos congelados o restringidos en el extranjero. Tampoco restringe dónde se pueden gastar los fondos descongelados, lo que, según predijo Sapti, significará que el régimen se desembolsará el dinero o lo gastará en terrorismo, lo cual tampoco está prohibido en el texto. Claro, estos son de los que llamamos cláusulas y no necesariamente de excepción. Son requerimientos de cumplimiento. Así de sencillo. Pero ahora también, no dice este artículo, pero pongámoslo sobre la mesa. Se está firmando en Versalles y hay testigos que están por ahí. Puede que una firma más o una firma menos aparezca. ¿Y qué pasa si de aquí a un año? No vayamos a avanzar tanto. ¿Qué pasa si de aquí a un año esta gente ya ha recibido una buena porción de dinero que lo necesitaba, no para la reconstrucción, no para ayudar a su gente, para comprar armamento? Y a esto habrá que añadirle que una vez que Irán comience abiertamente a vender otra vez su petróleo, ya no van a tener la necesidad de venderlo por debajito y venderlo a precio barato. Ahora va a vender a precio de mercado. Y no son de los que fabrican o elaboran, ¿qué? 1,000 barrilitos por día. No, ellos hacen millones. Ahora ponga eso en el valor real que tiene por día. Por día de lo que cuesta hoy, así a la fecha de hoy. ¿Cuánto cuesta el barril de petróleo? Ahora multiplíquelo por millones. Y ahora multiplíquelo por la cantidad de millones producidos por día. Es que no estamos hablando de una cifra menor.
El momento que el Estado Islámico, ISIS, entra como un califato y que termina siendo la piedra en el zapato de la administración de Barack Hussein Obama, pudimos ver la verdadera magnitud de hasta dónde puede llevar el dinero mal habido. Hemos visto que el Estado Islámico, ISIS, con su califato, tenía tanques de guerra. No estábamos hablando de estos pequeños subversivos, digamos, de nuestra región, que van y se meten en el monte y andan con un AK-47 y hacen como que hacen destrozos. O igual, extorsionan, matan. Pero este califato tenía tanques de guerra, tenía bazucas, tenía cañones. ¿Qué nos garantiza hoy que esta gente, que ahora que se supone hay más condicionamientos para Estados Unidos que para Irán, esta gente no vaya a tomar el mal camino? Pues yo creo que ahí es la interrogante más grande. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Y por qué le pregunto también quién se va a hacer cargo de fiscalizar? Porque fíjense, Estados Unidos, desde este lado del Atlántico, lleva todo su poderío militar hasta el Golfo Pérsico. Imagínense la distancia que significa mover todo tu ejército. Bueno, no todo, pero una buena parte de tu ejército. ¿Verdad? ¿Quiénes lo ayudaron? ¿Quién ayudó a Estados Unidos? ¿Quién movió sus flotas marítimas? ¿Quién envió sus aviones de guerra, de combate? Nadie. Ni un solo país dijo, aquí estamos nosotros, somos aliados históricos, somos amigos desde la Segunda Guerra Mundial, han ustedes sido parte de nuestra historia, hoy nos necesitan y hoy estamos con ustedes. ¿Le doy otro dato? Estados Unidos paga más del 50% de las contribuciones de la OTAN. Y Estados Unidos no está en Europa. Estados Unidos no tiene siquiera la necesidad de formar parte de la OTAN. Sin embargo, este Tratado del Atlántico Norte, organizado o formado el siglo pasado, fue para defender a los países europeos de la amenaza del bloque comunista de la Unión Soviética. Bueno, estamos en otro siglo y estamos en otros tiempos, pero la realidad que nos está mostrando, que ya no solamente se trata de una diferencia filosófica política con los gobiernos progresistas como del Reino Unido, de Francia, de Portugal, de España, que ya no son solamente personas que discrepan con la derecha. No. Ahora estamos viendo que en conflictos los cuales debería de ser una unidad, la lucha contra el terrorismo. Irán es una nación exportadora de terrorismo. Pero en este conflicto no nos ayudaron. Pero ahí están en la foto ahora. Hoy están en la foto y seguramente mañana también lo van a estar. Pero si ya los amigos y aliados históricos no lo son, mucho menos si no se enfrentaron y no se quisieron meter en este conflicto cuando Estados Unidos tenía todo el poderío para solamente necesitaba hasta el apoyo moral, el apoyo internacional y la condena internacional de estos terroristas o contra estos terroristas. Si ni siquiera en ese momento crítico que se les necesitaba estuvieron ahí, ¿qué garantiza que después estos mismos países que se ponen para la foto van a estar ahí para la fiscalización o para el cumplimiento de este acuerdo? Por eso yo pienso que habrá que hacer siempre un análisis bastante objetivo y concienzudo. Yo también quiero la paz. También quiero que este conflicto se acabe lo antes posible. Ya hemos visto cómo y hasta dónde puede afectar este problema regional en el Golfo Pérsico. Cómo estando tan lejos es capaz de afectar aquí en las economías del otro lado del Atlántico. Sin embargo, ya se ha hecho una incursión en la cual ningún presidente de la historia moderna de los Estados Unidos se atrevió a meterse. Porque todo el mundo le huyó, todo el mundo corrió, todo el mundo miró para el costado ante todas las atrocidades que ha venido haciendo Irán. Sin embargo, esta administración dijo, bueno, nadie lo quiso hacer, yo lo voy a hacer.
Y entramos en este conflicto. No queríamos, pero entramos en este conflicto. Se diezmó a Irán, se quitó gran parte de su capacidad militar. Yo diría que hasta se hicieron simplemente ajustes de cuentas, ¿no? Porque también atacaron a los nuestros. Pero ahora, solamente por llegar a este acuerdo histórico y tratar de acabar de esto como sea, ¿será que realmente nos va a traer la garantía de estabilidad en esa región? Bueno, por lo menos yo creo que esa es una pregunta que deberíamos hacernos. Algo que debo añadir en este tema es que el presidente del Parlamento iraní ha señalado un cambio de rumbo, pasando de la guerra a la reconstrucción de la prosperidad tras sellar el acuerdo con Estados Unidos. El presidente del Parlamento iraní, Muhammad Bagher Ghalibaf, pareció instar a su país a alejarse de la confrontación y a centrarse en ayudar a los iraníes a prosperar. Durante su intervención en la Cámara de Comercio de Teherán en un discurso sobre políticas relacionadas con China, Ghalibaf, uno de los principales artífices del acuerdo de paz preliminar con Estados Unidos, pidió a los responsables políticos que se centraran en los iraníes de a pie en lugar de la guerra. Debemos arrebatarles el control de la trinchera a los que lanzan los misiles, sacar a la gente de la presión económica y construir el país. No quiero que se queden solos, no. Hagamos que sus vidas sean fáciles y saludables. Construyamos el país con energía, construyámoslos en todas sus partes. Ghalibaf también argumentó que era importante que China creyera que Teherán es un socio en el sentido más amplio de la palabra. Estas declaraciones de Ghalibaf se producen en un momento en que Irán está a punto de obtener un importante alivio económico gracias al memorando de entendimiento de Estados Unidos, el cual ya hemos ido mencionando. Pero bueno, el presidente Trump, con relación a esto mismo, claro, todavía no es que esté del todo expuesto y contemplado los detalles a los cuales seguramente muchos estamos interesados en la aplicación de este acuerdo, de este memorando de entendimiento. Sin embargo, el presidente Trump ya ha arremetido contra los críticos del plan contra Irán, llamándolos tontos y estúpidos, mientras el presidente afirma que fue duro con Teherán. El presidente Trump arremetió contra los críticos del acuerdo con Irán, calificándolos de tontos por no creer que fue tan duro o fue duro con Teherán, y los describió como o bien envidiosos, malas personas, o bien estúpidos. Señaló la bolsa de valores que subió tras conocerse la noticia del acuerdo y el precio del petróleo que cayó por debajo de los $80 el barril por primera vez desde marzo. Estos tontos que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán cuando la bolsa acaba de alcanzar el máximo histórico y los precios del petróleo se están desplomando, son personas envidiosas, malas o estúpidas. Esto es lo que ha puesto en su publicación de Truth Social. Poco antes, por supuesto, de regresar a la Casa Blanca de su viaje a Europa para la cumbre del G7. Varios legisladores republicanos criticaron públicamente el plan, quejándose de que Estados Unidos hacía demasiadas concesiones a Irán. Reagan se estaría revolviendo en su tumba, es lo que dijo el senador saliente Bill Cassidy, republicano por Luisiana, y creo que muy conocido como un rino más. Bueno, sabemos que el presidente está haciendo su mejor esfuerzo, entendemos que también tiene mucha presión por las elecciones de medio término que ya están a la vuelta de la esquina, y al regresar tiene también bastante presión para atender la política doméstica de los Estados Unidos. Hay muchos temas que están sobre la mesa. Habíamos comentado el día de ayer que la decisión, por ejemplo, de temporalmente levantar la nominación para quien vaya a ocupar el Departamento de Inteligencia o de Seguridad Nacional, que va a salir de Tulsi Gabbard, que ya se está retirando, pues eso también le está trayendo complicaciones a el Partido Republicano en el Congreso, que de por sí no es que estén todos unidos y todos estén comulgando el mismo credo. No, eso no es cierto. Adicionalmente a ello, mencionamos el día de ayer que el señor Chun, que está a la cabeza, por lo menos es el líder del Senado, de la mayoría de senadores, o sea, de la mayoría en el Senado, él dijo,
no insista con el tema del Save America Act, porque por lo menos esta otra ley la tenemos, y si usted incrementa o mete esta Save America Act y ponemos el otro, pues se van a perder los dos. Es mejor que por lo menos avance uno. Pero el presidente dijo otra vez, no va a firmar ninguna ley, nada que venga, si no está incluido el Save America Act. Y eso me refiero con que el presidente tiene que estar acá, concentrado en la política doméstica de los Estados Unidos, porque el presidente sabe que todavía tiene el peso político. Hay un desgaste político cuando la persona que entra en función de gobierno el primer año pues tiene una pequeña reducción. Eso casi es por estadística. Sin embargo, el presidente, en vez de bajar, está aumentando su capital político. Porque entienden que lo que hizo el Partido Demócrata con la era de Joe Biden fue prácticamente destruir al país. Y por eso hay más gente que, a pesar de que puedan estar en contra de algunas de sus políticas, pues en la mayoría siguen a favor del presidente. Y el presidente Donald Trump está basándose también en los resultados de las primarias en lo que va de este 2026. Su capital político MAGA es lo suficientemente fuerte como para poder exigir a sus representantes que apoyen esta ley Save America Act. Y ahora el presidente tiene ese compromiso, no solo para las elecciones que vienen, no solo para las elecciones presidenciales, sino para restaurar la credibilidad en nuestro sistema electoral. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en TikTok, en LinkedIn, en X, antes Twitter, en YouTube. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde, además de este programa, usted encuentra mucha información con periodismo objetivo. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Mire, hay un dato que me parece que es importante mostrar. Nos estamos acercando a la fecha más importante, no solo porque sea 4 de julio, sino porque coincidencialmente con la administración del presidente Trump es una fecha de 250 aniversario del país. 2 siglos y medio, donde esta nación creó una de las más exitosas de lo que va de estos estados-nación, todavía está de pie, todavía sus valores de libertad están ahí. Su constitución que garantiza los derechos individuales está más vigente que nunca. Sin embargo, la izquierda radical ha logrado entrar de una forma tan brutal a los Estados Unidos que han permitido que se desarrolle, que crezca, que prolifere un sentimiento anti-estadounidense. ¿Quién lo ha traído? Bueno, hay muchos actores que después de la caída del muro de Berlín, la destrucción de la Unión Soviética, han elaborado, y ojo, también todos estos marxistas, neomarxistas, comunistas que salen como infiltrados desde el gobierno de Fidel Castro, se han ido metiendo en la vida diaria, en la parte educativa, universitaria, en la docencia, en la política, trayendo estas ideas disfrazadas, la mayoría de moderados, independientes. Esta gente que no es más que un socialista de closet, un progresista de closet, que solamente por la corrección política no quieren ser claros con sus convicciones. Y no está mal, yo siempre se lo he dicho a la gente. Si tu corazoncito es zurdo,
Tú abogas por que existan leyes como de sindicato. Todos agarramos y todos protegemos a una persona y entre todos imponemos nuestra ley. Lo que decía Karl Marx, la dictadura de las masas. Y si usted está de acuerdo con eso y además todavía celebra el 1 de mayo como si fuera una gran fecha, pues está bien. Si usted es un progresista que prefiere adoptar el wokeismo, que en su esencia es el victimismo, pues está bien. Total, si usted quiere seguir creyendo que en Estados Unidos el tema de la esclavitud y que, aunque hubiera pasado hace más de un siglo, y quiere traerlo como si fuera aquí de una forma anacrónica en el 2026, y usted se quiere creer el cuento de que aquí todavía hay gente que anda con grilletes y con cadenas en el cuello y en los pies, está bien, esa es su forma de pensar. Si usted es además un progresista aliado de la agenda de género que se come la mentira de que un hombre que solamente consentir que es una mujer, puede ser mujer, y usted se quiere comer esa mentira, pues está bien, esa es su decisión. Pero sea claro, sea honesto. Y peor si usted es un periodista, presentador que quiere mostrarse como un independiente, como un neutral, como un imparcial. No nos mienta. Eso no se lo puedo creer. Eso no se lo puedo creer. Sin embargo, todo esto ha ido aumentando la cantidad de gente que ha permitido y que ha adoptado estas narrativas antiestadounidenses. Se la han permitido precisamente porque esto no es espontáneo, no es natural, sino que se ha ido preparando una agenda para destruir los Estados Unidos desde adentro. ¿Y cuáles son las consecuencias de la victoria de esta agenda? Pues cada vez tenemos gente que odia a los Estados Unidos o que incluso este 4 de julio dicen que no tienen el menor interés de izar la bandera de los Estados Unidos. Mira, una encuesta. Mientras Estados Unidos se prepara, dice este artículo, para celebrar su 250 aniversario, una nueva encuesta revela que los republicanos y demócratas están profundamente divididos en cuanto al patriotismo, la exhibición de banderas y el significado del feriado del 4 de julio. La encuesta de Reuters Ipsos, realizada entre el 12 y el 15 de junio a 1,537 personas, adultos estadounidenses, preguntó cómo planeaban celebrar el Día de la Independencia, incluyendo si tenían intención de exhibir la bandera estadounidense, asistir a eventos patrióticos y qué representa para ellos esta festividad. La encuesta reveló que el 64% de los republicanos, 2/3 nada más, afirmó que exhibiría una bandera estadounidense o una guirnalda con la bandera en el exterior de su casa el 4 de julio, en comparación con solo el 27% de los demócratas. ¿Se da cuenta? Usted le pregunta a un zurdo, a un demócrata, cuando usted le pregunta a este tipo de seres humanos cómo van a celebrar o si es que pretenden sacar la bandera de los Estados Unidos, solo el 27% tiene una idea patriótica de sacar su bandera, de sentirse orgulloso de ser americano. La encuesta también reveló importantes diferencias en la forma en que los estadounidenses perciben la importancia de la fiesta nacional. Casi 2/3 de los republicanos, 65%, dijeron que el 4 de julio es un día en el que celebro a los Estados Unidos de América. Mientras que solo el 24% de los demócratas dijeron lo mismo. O sea, seguramente ellos celebran el día de la barbacoa, el día de la parrillada, el día del feriado, el día del parque, el día de sacar al perro a pasear, no sé. Eso es lo que dicen. El 24% dice que es el día que celebra a los Estados Unidos de Norteamérica. O sea que el otro 36% celebra el día del haddock seguramente. El día de la barbacoa. Así de confundidos y perdidos están. Los demócratas e independientes también fueron más propensos que los republicanos a describir el 4 de julio como un día cualquiera, registrando ambos grupos 11 puntos porcentuales más que los republicanos en esa medida. La forma en que los estadounidenses decidieron celebrar la festividad también se dividió según las líneas partidistas.
los republicanos serán considerablemente más propensos a participar en actividades patrióticas tradicionales como vestir de rojo, blanco y azul. 52% en comparación, más bien, sí, 52% en comparación con el 20% de los demócratas. Y ojo, tampoco es que los republicanos estén tan bien patriotas. Cuando se les dice si van a vestir de rojo, blanco y azul, los colores de nuestra bandera, el 52%, solamente el 52% dice que lo puede hacer. Con 20% de los demócratas que dicen que tal vez. Asistir, dice también, a un espectáculo de fuegos artificiales, el 46% de los republicanos frente al 28% de los demócratas. Asistir a un desfile o festival, el 20% de los republicanos, 9% de los demócratas. Casi una cuarta parte de los demócratas e independientes, 24%, dijeron que no planean celebrar el Día de la Independencia en absoluto, en comparación con el 8% de los republicanos. O sea, en ese aspecto, por lo menos creo que el 92% de los republicanos van a celebrar de alguna manera y están convencidos de ellos. ¿Qué le parece? Es que los números son crudos, pero son reales. Y yo creo que aunque solamente hayan sido encuestados más de 1,000, es un sentir, porque le digo, han hecho tanto trabajo de ingeniería social para convencer, sobre todo a los más jóvenes, de que esta es una sociedad de opresión, o sea, que tiene gente oprimida por el sistema. Que como si viviéramos todavía en los tiempos de esclavitud, es una nación de esclavos. Que adicionalmente a lo que nos ha venido trayendo Barack Hussein Obama con la justicia social y la justicia racial, es un país racista. Y cuando tú tienes todo esto que te lo repiten todos los días, maestros, docentes en la universidad, ahí tienes gente en la calle, tienes además ahora con más sinvergüenzura saliendo a las calles el Partido Comunista estadounidense, el Partido Socialista estadounidense, y ya no tienen poquito de vergüenza viviendo en un lugar capitalista, viviendo del capitalismo, gozando de los lujos del capitalismo. Ahí están haciendo sus marchas y están avanzando constantemente. Sin congruencia, pero pues gozando de todo lo bueno que te da el capitalismo. En lo personal, cada vez que pienso el 4 de julio, me eriza la piel pensar que esta es una gran nación que, si bien es cierto, dentro de sus páginas en la historia también tiene una historia oscura, no ha dejado de ser una nación en la que, desde que he llegado, me ha brindado un mundo diferente, una oportunidad de vida diferente. Y no le estoy diciendo que llegué y a mí me dieron beneficios, me dieron estampitas, me dieron comida. No. Yo llegué en el año 2001 al aeropuerto de La Guardia, en el estado de Nueva York, con una maleta, un bolsoncito verde, ni siquiera era una maleta de viaje, y con una guitarra. Llevaba lo justo y lo preciso en ropa interior, en 2-3 camisas, t-shirts, 3 pantalones y un par de tenis, y en los zapatos que llevaba puesto. No tenía más. Y me sobraban $345 en el bolsillo. Sin embargo, la crisis que se vivía en mi país, Bolivia, era tan álgida que apenas haber llegado a esta nación y saber que el mismo día que había ido a caminar a buscar, en pleno invierno, en pleno frío, llegué en pleno marzo, cuando el invierno es realmente crudo. Pero que apenas salí a buscar trabajo, me metí a un restaurante de comida china, donde estaba, de venta de pescado, más bien de chinos, donde lo primero que aprendí a hacer es a cortar y desescamar pescado. Pero lo hacía con tanto amor, con tanto entusiasmo, porque tenía trabajo y empezaba a tener un pequeño ingresito. Esta nación me enseñó que, a diferencia de mi país, donde no respetan, por ejemplo,
señales de vialidad, el semáforo, el stop, el respetar que si pasa un autobús escolar hay que dejar que los niños pasen para cuidarlos. Todo eso lo aprendí aquí. Respeto, apego a la ley, respeto a la autoridad, protección a los más débiles, justicia. Cada vez que pienso en el 4 de julio, pienso en la grandeza de esta nación y de su gente, que no fueron egoístas conmigo, no fueron racistas ni discriminadores, no por lo menos conmigo. Y he trabajado con blancos, con negros, con los mismos hispanos. Y más podría decir abierta y públicamente que he sido más discriminado por los hispanos con los que he trabajado que los americanos que me han dado la oportunidad de aprender. Por eso el 4 de julio es una fiesta de celebración muy importante para mí. Y por eso, cuando tuve la oportunidad de ser ciudadano americano, no lo pensé 2 veces. Asumí el juramento porque amo a esta nación. Y podría entregar y ofrendar mi vida con tal de protegerla, porque sé que debajo de este cielo mi familia va a tener las mismas oportunidades o mejores que las que a mí se me han brindado. Por eso celebro con mucho patriotismo, con mucho amor, con mucha devoción a esta nación que me ha dado la oportunidad de una nueva vida. Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica y a toda la gente que vive en ella. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítanme leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes su falta. Mateo capítulo 6 versículos 7 al 15. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.